Esta noche en Desde las Cámaras, importantes retos en materia legislativa se esperan para el año que inicia. Se espera que en el periodo que arrancará en febrero próximo se discuta una reforma en materia electoral. En las instalaciones de San Lázaro tendremos una conversación con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. Inicia un nuevo año con importantes retos en materia económica, social y productivas, en lo que el Congreso de la Unión será determinante para afianzar nuestro sistema democrático. Se espera que durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará en febrero, la agenda legislativa aborde la eventual discusión de una importante reforma en materia electoral. Adicionalmente, el Senado de la República deberá atender la revisión del acuerdo comercial que México tiene con los Estados Unidos y Canadá como parte de sus atribuciones en materia de política exterior y que sin duda alguna tendrá importantes repercusiones en la economía nacional. Confiemos que el trabajo legislativo que iniciará en breve venga acompañado por la voluntad política de todas las fuerzas presentadas en el Congreso por alcanzar los consensos necesarios para el beneficio de todos. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo y deseamos que el año que inicia sea un año lleno de salud, bendiciones y progreso. ¿Cuáles son los retos del Congreso de la Unión para este año? Aquí les presentamos lo más sobresaliente para el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero próximo. La Cámara de Diputados y el Senado de la República concluyeron los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicios de esta 66 legislatura. ¿Cuáles fueron los temas que cobraron mayor relevancia en ambas cámaras? Se aprobaron reformas e iniciativas que impactaron ampliamente diversos aspectos de la vida diaria de nuestro país. Destaca la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Las fracciones modificadas representan 51.910 millones de dólares en importaciones, equivalente al 8.3% total de importado en el 2024. Los incrementos arancelarios no tendrán impacto significativo en la inflación. Además, se aprobó la reforma a la Ley de Salud en materia de vapeadores, que fija nuevas penas para quienes realicen la producción, fabricación, transportación, almacenamiento, importación, exportación y venta de cigarrillos electrónicos o vapeadores. Tomamos en cuenta lo que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 afirma y sostiene: 500,000 adolescentes y niños, escúchenlo bien, 500,000 niños que van de los 9 a los 16 años están usando cigarrillos electrónicos. Además, destacó también que Ernestina Godoy Ramos fue electa por el Senado como la nueva titular de la Fiscalía General de la República. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. ¿Sí? Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles. Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión. Se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones de derechos humanos, pues la Fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad. También se aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. Transforma el régimen del agua en México y garantiza de manera efectiva el derecho humano al agua para todas y todos, garantizando certeza jurídica a través de la conformación de un sistema de concesiones más ordenado y transparente, que frene el acaparamiento y ponga un punto final a la sobreexplotación. Además, se avaló la nueva ley contra la extorsión, que incluye diversas modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Destaca en esta ley una sanción de hasta 42 años de prisión para los extorsionadores, así como la unificación del delito en todo el país, homologando la tipificación del crimen. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vayamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La salud. Sin salud no hay nada. Necesitamos fortalecer siempre las instituciones de salud. Pero ¿qué es lo que pasó durante el 2025 y qué esperamos para el 2026? De eso vamos a platicar con el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Héctor Jaime Ramírez Barba. Es una pregunta harto interesante porque en el 2025 ya votamos el presupuesto del 2026. 2025 fue el año horrible para la salud en México, con una disminución importantísima del presupuesto, más de 110,000 millones de pesos menos, pues se tradujeron en menos medicamentos, menos profesionales, menos mantenimiento, menos equipamiento nuevo, menos compra de insumos, y realmente la población lo sufrió. La salud en México la administran tres grandes sectores: el sector público, que fue un año horrible; el sector privado, que fue un muy buen año. El sector privado creció las farmacias, crecieron los consultorios horarios a farmacias, hubo inauguraciones de hospitales privados en todo el país, largo y ancho, se siguen construyendo, y hoy tenemos algunas paradojas. Por ejemplo, se producen más laboratorios clínicos hoy en el nivel privado que en el público en un día. Jamás había pasado eso. Eso ocurrió en 2025. Se tiene mayor número de consultas en el sector privado más que en el sector público. Nunca había ocurrido eso, y claramente lo que manifiesta es que el ciudadano no tiene acceso a los servicios de salud, incluyendo los que está pagando, como pasa con el Seguro Social o con el ISSSTE, en donde hay un dinero del patrón, uno del trabajador y uno de impuestos públicos. 2026, otra vez el presupuesto es el más bajo en todo el continente americano por persona. Disminuyó con respecto al 2025 y disminuyó con respecto al 2024 mucho. Entonces, bueno, pues lo que esperamos es otra vez que continúe el auge del sector privado. Esperamos que la gente, aún la más pobre, gaste más de su bolsillo para atenderse. Y por último, claramente marca que a este gobierno pues no le importa la salud. Todo se oye muy bien. Que haya salud digital, receta electrónica, telemedicina, teleconsulta, que la COFEPRIS active más rápido los permisos para las medicinas, que verifique que no se vendan mapeadores en el país, que haya una gran regulación para que haya más disponibilidad de sangre. Pero todo eso sin presupuesto, solamente es tinta. Hasta ahora, en estos 8 años ya que lleva Morena, ha estado gobernando solamente con saliva. El día de ayer se publicó lo que se conoce como cuentas satélites de salud. ¿Qué va a pasar? Pues que la población va a seguir gastando para el cuidado de sus enfermos. Se llama trabajo no remunerado en salud, primordialmente por mujeres. Eso va a seguir pasando. Esto claramente va a hacer que muchas mujeres no puedan trabajar por estar cuidando a los enfermos. Que el sector público no está detonando inversión, que el sector público no está detonando más acciones, y que aunque muchos mexicanos hoy, para el 2026, reciban bimestralmente una cuota de dinero, pues va a servir apenas para cubrir algunos de los medicamentos. Hoy tenemos los datos claramente en la mano, que muchos adultos mayores que reciben esta pensión de adultos mayores, pues la gastan en comprar medicamentos o en buscar servicios de salud, porque el sistema público no lo está pudiendo hacer. Y más con estas bromas de última hora que juega el gobierno federal. Tú recordarás que en el 2023, en diciembre, el presidente anunció la megafarmacia, donde iba a haber todos los medicamentos del mundo. Y si faltaba una caja de medicamentos, le iba a llegar al ciudadano donde la necesitara. Fue un fracaso. Bueno, nos anunciaron las multifarmacias, que no son más que carritos de medicamentos, claramente fuera de la ley hoy, fuera del reglamento, fuera de la ley de salud, y que pues, parecieron una broma cuando tú tienes 1,900 medicamentos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y solamente haces botiquines de 22 porque son los que más se usan. Otra vez estamos esperando que se compren menos medicamentos para el 2026, que no se distribuyan como se debe necesitar, y hospitales por los cuales se paga mucho y se recibe poco. Por ejemplo, el Hospital de Alta Especialidad del Bajío tiene 184 camas, pero solamente tiene ocupadas 3 de cada 10, porque no hay material, porque no hay personal y porque en teoría es un hospital muy grande, pero vacío. No hay la atención a quien lo necesita. Realmente el 25 fue desastroso.
¿Por qué? Porque no hubieron los suficientes medicamentos, sistemas y aparatos para poder detectar las enfermedades. Aquel que quería pues recibir una tomografía o atención médica tenía que esperar semanas, incluso meses. Algunos de ellos murieron precisamente por esas desastrosas esperas. ¿Qué hacer para fortalecer el sistema de salud? Es darle dinero al sistema de salud. No decide a la gente que toma para que vayas y te atiendas con un doctor privado. Se necesitan instituciones fortalecidas y regresar al esquema en el que encontramos medicinas, encontramos atención y sobre todo se atienda al enfermo, aquel que necesita muchísimo, aquellos que son muy pobres también, pero que tienen asistencia pública. Por ellos es necesario que se invierta más en salud. ¿Cuáles son los temas de mayor relevancia en el ámbito económico que deberá hacer frente el Congreso de la Unión? Nuestra experta en temas económicos legislativos, Alicia Salgado, nos comenta algunos de ellos. El cierre de 2026 ha sido realmente acelerado en los últimos años. La cantidad de iniciativas legislativas que se han mandado a la Cámara de Diputados han sido permanentes y constantes, pero el cambio más importante ha sido la reforma constitucional en materia judicial a lo largo de este 2025. Hemos visto inclusive todo el proceso electoral judicial que ha transformado el marco jurídico o el marco judicial en México. Este es uno de los puntos más relevantes porque ha ido permeando una serie de iniciativas, como en este cierre de año la ley que tiene que ver con la ley de amparo, esta ley que se convirtió en una fuente de polémica entre el sector público y privado y que se insiste en revisar desde el sector privado para facilitar la protección frente a actos administrativos, dado que quedó una ley muy favorable de un lado pero no del otro. La igualdad es importante y sobre todo si lo vemos de cara a la negociación del Tratado de Libre Comercio que se viene ya. Uno de los temas sustantivos es que el 89%, casi el 90% de los organismos y empresas estadounidenses que se expresaron ante la USTR dijeron que el TEMEC debe preservarse en sus términos, pero debe cambiar particularmente dos temas. Y uno es el contexto en el que se da esta reforma a la ley de amparo. El segundo es seguridad jurídica en materia fiscal. Recientemente en el paquete se hicieron cambios en las leyes fiscales, entre otros eliminando aspectos muy técnicos como la virtualización o subiendo aranceles para los países que no se tiene tratado de libre comercio. Todo esto tendrá repercusiones importantes en el quehacer económico de nuestro país, pero también en las relaciones comerciales con Estados Unidos, Canadá y con el resto del mundo. Creo que estos son de los temas legislativos que volverán a surgir sin lugar a dudas el próximo año. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos una entrevista con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué hicimos? Homologar. Para hacer eso primero tuvimos que reformar la Constitución. Después de que reformamos la Constitución hicimos una ley general y ahí establecimos parámetros muy importantes de castigos que van hasta los 43 años de prisión para ciertas modalidades de extorsión. De Minatitlán, Veracruz, de profesión abogado, Sergio Gutiérrez Luna es nuestro invitado. Hablará de la ley contra los vapeadores y la ley contra la extorsión y sus pormenores, así como la solución para proteger la industria secundaria a través de la política arancelaria. Estamos aquí en la Cámara de Diputados con el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien además es el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte, Adriana. Gusto verte nuevamente por aquí, por este programa.
Contento de recibirte aquí Ya te en este lugar. extrañábamos. Ya sabes que cuentas conmigo. Pues muchos temas. Este último periodo fue muy productivo. Se aprobaron la última semana varias iniciativas de interés de todos los que nos están viendo. Platícanos esta de los vapeadores, que se dio una mala información, que iba a ser una iniciativa punitiva hacia los jóvenes, pero no es la realidad, sino que los jóvenes han sido los más afectados por el uso de estos vapeadores tan dañinos para la salud. Primero algunos datos. Más de 1 millón de mexicanos y mexicanas consumen vapeadores. El rango donde más se consume vapeadores es de los 12 a los 17 años. Este rango ha aumentado al triple en los últimos 5 años. Es decir, se ha incrementado mucho el consumo en niños de 12 años, adolescentes. Tiene sustancias tóxicas, metales pesados, químicos, te hacen daño a la función cerebral, reproductiva, los pulmones, la conciencia. De esto es algo que necesitamos que todos sepan, que es un producto que además a la larga todavía no se sabe qué tanto daño va a causar, porque es novedoso. Es novedoso, es nuevo, es de origen, pues, Bueno, hay de todos, hay dudoso. desconocidos, sí. Proliferó aquí la industria china, que llenaron nuestro país con estos vapeadores y no había ninguna regulación y te los ofrecían así como te los ofrecen, como te venden chicles y mazapanes. Lo que nosotros tomamos como decisión es prohibirlos y también señalar una pena para quien lo comercialice o venda, no para quien lo consuma. No podemos criminalizar Por supuesto a que quien no. consume eso. No lo hicimos. Incluso lo aclaramos para que quedara muy Un nítido. artículo específico, Muy ¿no? nítido de que no se iba a criminalizar a Que quien se lo consumiera. hablaba de que prisión a quien agarran con un vapeador, pero bueno. Pusimos una pena de 1 a 8 años de prisión para quienes se dediquen a este negocio, porque además no sabes qué tienen. Puede incluso traer la etiqueta al contenido de sustancias que no necesariamente son las que están en el vapeador. Por supuesto. Entonces fue una decisión importante, nosotros la celebramos, la oposición votó en contra, el PAN votó en contra. Nosotros creemos que sí debemos proteger a los niños. Entonces tomamos esa decisión y la última semana aprobamos varias cosas. La ley del agua, la ley de aguas que también generó polémica. Así es, fue un debate largo, 25 horas estuvimos aquí en la Cámara contrastando posiciones. Fue una iniciativa que presentó la Presidenta de la República, que después de un análisis y de dialogar con comuneros, campesinos, ejidatarios, le propusimos más de 50 cambios para que quedara muy nítido que no se iba a afectar a nadie. Morena tiene como premisa siempre ayudar a los campesinos, a la gente del campo, y esa va a seguir siendo la tónica que no queríamos o que buscamos con esta ley, que no se acaparara el agua por algunos, sino que fuera el agua considerada pues como un producto vital necesario para la vida y también para la alimentación, para el campo, para que se desarrolle nuestro campo. Se hablaba que les iban a quitar el binomio tierra-agua, que les iban a quitar la concesión de agua y no se pudiera vender ni heredar. Esto no fue así, se quedó aclarado también en estas modificaciones que hicimos. Incluso el tema de la herencia era el tema que más, digamos, había sonado, porque por generaciones hay predios que pasan de padres a hijos, claro, o parientes cercanos, digo. Y esto, pues, no puede ser disociado, porque finalmente la tierra depende del agua. Tiene su valor si tiene la Así es. concesión de agua. Si no Así tiene esta es. concesión, pierde su valor. Así es, pero más allá del valor, lo que estamos buscando es que haya productividad en la Por tierra. supuesto. O sea, que esas tierras pues sigan produciendo, y nosotros estamos en la ruta de la soberanía alimentaria, que es muy importante, que México pueda ser autosuficiente en lo que consume, y eso pasa por tener políticas que potencien el desarrollo del campo para producir más y Porque mejor. había actores que eran pues los que tenían el control, el monopolio, acaparaban el uso de este recurso. Que ya hay que analizarlo muy detalladamente, porque una cosa son el número de concesiones y otra cosa es el volumen de agua que tienes por concesión. Okay. Puedes tener, o alguien puede tener varias concesiones con un volumen pequeño, y alguien puede tener una concesión con un volumen muy grande de extracción de agua. Entonces, lo que se busca es un equilibrio entre esas dos situaciones para que esto se refleje en que haya acceso para todos y desarrollo en el campo. Sergio, otra iniciativa importante, el delito de extorsión, que antes no era delito grave, ahora ya es delito grave. Y se persigue de oficio, además. Yo creo que eso fue lo más importante de todo el periodo, sin lugar a dudas.
hicimos una reforma constitucional primero. ¿Por qué? Porque el delito de extorsión era un delito del fuero común, es decir, cada estado tenía su legislación, su reglamentación. En algunos eran unas penalidades, algunas condiciones, formas de investigación, y eso lo hacía muy complicado. ¿Qué hicimos? Homologar. Para hacer eso primero tuvimos que reformar la Constitución. Después de que reformamos la Constitución hicimos una ley general y ahí establecimos parámetros muy importantes de castigos que van hasta los 43 años de prisión para ciertas modalidades de extorsión. Una que recuerdo en este momento, a quien le impida a la persona que denuncie una extorsión puede ser acreedor hasta 43 años. Porque el problema de la extorsión, Claro. Adriana, era que no podía decir la gente que le estaban victimizando y le estaban cometiendo un delito, porque era en tu entorno o en el entorno de ellos. Entonces, también esto fue otra El derecho cosa. de piso, todas estas... Sí, esto que reformamos tiene que ver con la posibilidad de que pueda haber denuncias anónimas en este tema y que esto Claro, porque pueda al ser final atendido. está uno lidiando contra el crimen organizado y eso inhibe la denuncia. Si se puede dar de forma anónima, pues se abre un camino a que tengas la garantía que no te van a hacer daño los del crimen organizado. Pusimos agravantes para que extorsionen a productores del campo, a ganaderos, a agricultores, a comerciantes, a mujeres embarazadas, adultos mayores, a quien también te diga, y esto sucede o sucedía, donde alguien le habla a una persona diciéndole que tiene secuestrado un pariente. Uy, muy común ese Y a cambio de eso tipo pedir de... un dinero. Ujú. Eso también quedó como algo penado de manera fuerte. Que normal se dan, normalmente los son en los penales, desde los muy penales. común. También quien lo haga desde los penales también tiene una penalidad fuerte. Es decir, hicimos un desglose desmenuzando lo que se ha visto en la realidad para graduar y que sí fueran sanciones severas, porque sí ha lastimado la extorsión a los mexicanos. Yo creo que el secretario Omar García Harfuch está haciendo un papel muy importante. Yo creo que lo que él está enfrentando es algo que se tiene que hacer con mucha coordinación. Era necesaria esta reforma, que haya coordinación entre estados, federación, municipios, la Guardia Nacional, inteligencia para desmembrar estas bandas. Entonces estamos dando esas herramientas legislativas para que lo puedan hacer. Sergio, también el tema de productividad, se aprobó la ley de arancelaria. Así es. Estamos en un contexto donde nuestra posición geopolítica tiene que ver con el comercio que tenemos destacadamente con América del Norte. Nuestros principales socios son Estados Unidos y Canadá. Tenemos socios en otras latitudes. ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar esa relación sin quebrantar la soberanía y también sin dejar fuera otras economías. Pero también tenemos que visualizar que el gobierno, nosotros de la Cámara de Diputados, tenemos que proteger nuestra industria nacional. Claro. Nuestra industria nacional para que ésta no sufra las consecuencias de productos que vienen del extranjero, que están subsidiados por gobiernos extranjeros, que afectan la productividad en nuestro país. Claro, Y la todos estos competitividad. sectores productivos que además son estratégicos, como los textileros, los del zapato, se han visto afectados por una competencia desleal totalmente. Es correcto, y entonces necesitamos generar equilibrios comerciales. Eso fue lo que hicimos. Y a la par de seguir desarrollando nuestra buen lugar, nuestra posición estratégica para que vengan a México más inversiones que se Claro, el que son las famoso que se han dado. nearshoring, Así que es importante para el país, pero ofreciendo una competencia leal a la industria nacional y protegiendo, por supuesto, el empleo. Es correcto. Y vamos a seguir en esa ruta. Vamos a seguir en la ruta de proteger a la industria, que se desarrollen en empresas, pero también a los trabajadores. Ya viene otra iniciativa que analizaremos en el próximo periodo, la de reducción de las 48 a las 40 horas, que es algo que ha demandado mucha gente, que mucha gente desea. ¿Qué buscamos? Y nos platicaba la presidenta Claudia Sheinbaum que se hizo un gran trabajo con empresarios para tratar de hacer una propuesta que llevara unanimidad o mucho consenso, un consenso muy amplio. No se busca afectar a empresarios, pero también se busca generar mejores condiciones para los trabajadores, que tengan mejor calidad de vida, que puedan pasar tiempo con su familia. Tiempo familiar. ¿En qué ruta hemos ido? Bueno, buscar que se aumente el salario mínimo, tener una legislación que sea más humana en el tema de horas que se elaboran. Esto sería paulatino, porque sí tiene un efecto, y ese efecto tenemos que irlo
haciendo que se vaya dando poco a poco, pero también es una necesidad y una responsabilidad que nosotros tenemos con las personas que dejan mucho tiempo de su vida en el trabajo, pero no solo el trabajo, Adriana, los traslados. Aquí Ciudad de México sabemos que es un problema terrible el tema de los traslados. Las Hay personas que hacen 5 horas de tráfico, de tránsito a su oficina. Y nuestra responsabilidad es entender esas circunstancias y tratar de dar condiciones que puedan dar mejores condiciones de vida, que además redundan en otras cosas importantes, como educación y seguridad. Mientras más cerca estén los padres de los hijos, es menos probable que vayan por caminos equivocados como el de la delincuencia. Por supuesto. Y de las adicciones y todos estos Adicciones. caminos a los que están tan expuestos nuestras juventudes. Sergio, pues muchas gracias por estar aquí en la Cámara de Diputados, por darnos este espacio. Al contrario, bienvenida y te espero pronto por acá. Claro que sí. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.